Subir y bajar escaleras es una técnica de subir y bajar escaleras. Utilización de rampas, caídas e incorporación. Entonces, una prótesis semiacabada o acabada, ¿no? Si el paciente aprende bien esto, o sea, que el paciente domina y aprende bien a manejar el pilón, debe ser mucho más fácil manejar una prótesis semiacabada o acabada, ¿no? Porque ya va a tener la experiencia, ¿no? Entonces, es lo mismo, se refuerza la enseñanza de la colocación de la prótesis, el entrenamiento de estructuras paralelas, marcha con ayuda o sin ayuda para la marcha, ¿no? Subir y bajar escaleras, utilizar lo que es rampas, subir y bajar rampas, caída e incorporación con prótesis, ¿no? Entonces, todo esto es lo que enseñamos al paciente, ¿no? En diferentes etapas. Ahora, de repente por ahí me pregunta, ¿de cuánto demoran las etapas, ¿no? La fase preprotésica de la prótesis. Tiene un tiempo, en la propia literatura lo coloca, pero yo les voy a hacer una diferencia. Paciente de 17 años, varón, de 17 años, amputado por un problema traumático, accidente en motocicleta, un adulto de 68 años, diabético. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las capacidades físicas son muy diferentes, ¿verdad? ¿No? Ustedes me van a decir, uy, facilito. ¿Quién va a culminar más rápido toda la etapa de tratamiento? Ustedes van a decir, joven, ¿no? El que tiene 17 años, ¿no? Porque tiene más fuerza, mayor capacidad, mejor equilibrio, visión, audición, coordinación, ¿no? No hay enfermedades ocurridas, ¿no? Como por ejemplo el paciente de 68 años que lo amputaron por la diabetes, posiblemente tiene hipertensión, posiblemente tiene problemas auditivos, ¿no? Posiblemente tiene problemas de equilibrio, la visión, ¿no? Todo lo que conlleva la enfermedad de la diabetes, ¿no? Entonces yo voy a decir que esto es relativo. Que si bien es cierto, yo puedo tener un paciente varón de 65 años con una amputación por arriba de rodilla y otro paciente de 65 años con una amputación también por arriba de rodilla, pero no quiere decir que sean iguales, ¿no? No van a ser definitivamente iguales. El diagnóstico, la amputación sean iguales, el nivel sea igual, pero en realidad no se van a desarrollar igual. El paciente de 68 años diabético, paciente de 68 años diabético, con problemas de amputado por primera rodilla, ambos, deportista, vida sedentaria, no son iguales, definitivamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en las etapas se pone un tiempo, pero eso no quiere decir que se desarrolle igual. La fase preprotésica también puede haber personas ¿Con edema? Sí, claro que sí. Sí, porque cuando el paciente entra a cirugía para ser amputado, ya sea por un problema diabético y una cirugía ya preparada, o ya sea por un problema traumático inesperado, ¿no? Entonces, cuando entra a cirugía, pues el cirujano utiliza serrucho, martillo. Si bien es cierto, es toda una técnica, ¿no?, médica del cirujano de cortar los músculos, cortar la piel para después formar el colchón muscular y después colocar bien la piel, ¿no? Todo ese procedimiento te va a llevar a un edema, ¿no? Entonces, cuando el paciente sale de sala, sale con un supermunión, súper edematizado, ¿no? Y eso dura todavía unas semanas, hasta que todo se va volviendo a su sitio, ¿no? Podemos encontrarnos con un muñón y parte de rutina
a terapia física, ya sea el problema que tiene, ¿no? Nosotros realizamos una evaluación, ¿verdad? Entonces realizamos una evaluación, este es en líneas generales. Por ejemplo, miren, esta es una amputación por arriba de rodilla, del lado derecho, acá por arriba de rodilla, ¿no? Una amputación por debajo de rodilla, ¿no? De carga, decimos nosotros, ¿ya? Entonces, tenemos que considerar todo lo que son las enfermedades cardiopulmonares, defectos del sistema nervioso central, y esto es bastante con los adultos mayores, fuerza de los músculos del tronco también lo consideramos, fuerza en la movilidad de miembros superiores, es importantísimo también porque miembros superiores te va a ayudar a un inicio con el caballo, con la lanza, movilidad o deformidad, en este caso de la cadera o del lado sano. A veces nosotros nos referimos al miembro contralateral y el lado sano, entre comillas. Ahora vamos a ver una foto que realmente no siempre el miembro contralateral es el lado sano. A veces el miembro contralateral también es un problema bastante serio. Y aquí vemos edema, cicatriz, sensibilidad, y nosotros primero usamos un cuadro, una ficha de evaluación, en la cual dividimos un poco lo que es el riñón, ¿no? En la ficha de evaluación vamos a tener el nombre del paciente, número de historia, edad, etiología. Estos datos son importantes para más adelante poder hacer investigación. El nivel de la amputación, fecha de amputación, importantísimo, tecnólogo médico, y vemos lo que es el riñón, ¿no? Entonces, cuando hablamos de forma de riñón, atentos a forma de riñón, entonces tenemos tres opciones: la forma cónica, la cilíndrica y la bulbosa. La bulbosa es un riñón que no tiene forma, ni cilíndrico ni cónico, no tiene forma, es bulboso, es un tanto cuadrado, bulboso, ¿ya? Tenemos cónico y cilíndrico. Ahora, si yo tengo una amputación por arriba de rodilla, ¿ya? Por arriba de rodilla, ¿ya? La forma que yo necesito que tenga ese riñón es la forma cónica, ¿ya? Cuando tengo una amputación por debajo de rodilla, ¿okay? Por debajo de rodilla, yo necesito que sea cilíndrico, ¿okay? Y esto tiene que ver con la forma de nuestra anatomía y nuestros músculos, ¿no? Disculpen, el músculo no es tan generoso, pero miren, dense cuenta la forma de los cuádriceps. Entonces, necesitamos que sea cónico, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué cónico? Para que se adapte y encaje bien al encaje, ¿no?, de la prótesis. Abajo es cilíndrico, porque tiene que ver con las pantorrillas y los músculos que tenemos. No puede ser bulboso porque tendremos dificultad para que el riñón ingrese al encaje. Entonces, ¿me encargan? Y se dan cuenta que los muslos varían. Hay muslos agregados, los más gruesitos, entonces por ende van a haber riñones más bulbosos, con más tejido graso, y otros menos. Entonces, si yo comparo muslo es más voluminoso, ¿no? ¿Ok? Somos diferentes. Ven. Saca cara por eso. Ven, quédate acá. ¿No? Muslos diferentes. Bueno, ahí ya son más similares. Pantorrilla. No, ajustate, ¿no? Vamos por aquí. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, por arriba de la rodilla yo necesito un muñón, darle la forma al muñón tipo cónico, y por debajo de la rodilla cilíndrico, ¿verdad? Listo. No quiero bulboso, el bulboso no me ayuda. ¿Sí? Entonces, el siguiente punto a evaluar es la piel. Y en la piel, ¿qué es lo que vamos a observar? Con respecto a la forma. ¿Cómo? Con respecto a la forma. Ok.
vamos avanzando y vamos a hablar justo del vendaje, que el vendaje tiene que ver, es muy importante realizar lo que es el vendaje. Adelante. Es muy importante, importantísimo vendar al paciente. Y es porque buscamos mejor nivel. Vamos a hablar más adelantito del vendaje. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, en cuestión de piel, sí, por fin, gracias. La piel, ¿ya? ¿Cuáles son las evaluaciones de la piel? Vamos a ver si la piel es una piel seca, una piel que puede estar herida, ¿no? Injerto o una piel normal. Por ejemplo, un paciente diabético, porque con una de la diabetes, generalmente la piel es seca. Entonces, tú ves resequedad en el riñón, ¿no? Entonces, ¿qué hace el paciente cuando la piel está seca? Se rasca. Y si se rasca y la piel está seca, se quiebra y se hace herida. Y si el paciente es diabético, se puede vomitar. Entonces, si yo tengo una piel seca, ¿no? Para evitar esa resequedad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es lo que hace la chica, y esa es parte ya del abordaje de tratamiento. ¿Puede encontrar injerto? Sí, puede encontrar injerto, especialmente los pacientes que han sufrido una amputación por un problema traumatológico. Entonces sí encuentro injerto, ¿no? Puede encontrar injerto, ¿no? Y lo ideal pues, es encontrar una piel normal, ¿no? Que no tenga injerto, que no esté herida, que no esté seca. Eso es lo ideal. En cuanto a la cicatriz, también evaluamos la cicatriz. Evaluamos si es que tenemos, por ejemplo, observamos una cicatriz, ¿no? Una cicatriz retráctil, ¿no? Una cicatriz que prácticamente está como que jalando, en este caso, la piel, ¿no? Una cicatriz tipo queloide, creo que todos conocemos una cicatriz tipo queloide, ¿no? Una cicatriz adherida, una cicatriz que está pegada en los planos de la piel. Una cicatriz en proceso, una cicatriz que está en proceso de cicatrización, ¿no? Y una cicatriz atrófica. Ustedes me preguntan, ¿cuál de todas esas cicatrices se ve con mayor frecuencia? Yo les digo, le voy a dar un orden, por decirlo así. Queloide, ¿ya? Queloide, adherida y retráctil. Más o menos como para dar una, ¿no? Atrófica no, pero por dar un orden. Entonces, si yo tengo una cicatriz con este tipo de alteraciones, ¿no? Una piel normal, no quiere decir que ese es el riñón, ¿no? Una piel normal, yo lo puedo mover en todas las direcciones, ¿verdad? Me imagino un asterisco y lo muevo en todas las direcciones, y eso es normal, ¿no? Se mueve en todas las direcciones. Una cicatriz adherida es una cicatriz que va a estar limitada al movimiento porque está adherida. Una cicatriz retráctil es una cicatriz que prácticamente está jalando o tensando la piel. Una cicatriz queloide es la que tiene, ¿no? Una superficie elevada, ¿no? del tejido. Entonces, si yo tengo una cicatriz adherida, ¿qué hago? Trato de romper esa adherencia, ¿verdad? Y para eso hay una forma de hacerlo. Si yo tengo una cicatriz queloide, ¿ya? Yo les voy a decir, le hago esta pregunta para que después ustedes busquen la respuesta. ¿Por qué se forma una cicatriz queloide? ¿Okay? Ustedes ya después buscan, curiosos, buscan y van a ver por qué se forma una cicatriz queloide. ¿No? Entonces estamos hablando de adherida retráctil. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En realidad tengo que revisar la cicatriz. ¿Y por qué lo hago? ¿No? ¿Por qué lo hago? Porque cuando el muñón entra en el encaje, esta cicatriz está retráctil, o está adherida, o tiene queloide, nosotros le decimos que el muñón con el encaje hace un pistoneo. El pistoneo es más o menos algo así como que el muñón entra y sale del encaje un promedio de 1 centímetro.
Y si esa piel está tensa y comienza a pistonear, el paciente va a referir dolor. Si esa cicatriz es queloide y comienza a pistonear, se va a lastimar por fricción, ¿no? Por lo tanto, necesito una piel con movilidad, ¿ya? Entonces, más o menos ahí ya estoy diciendo lo del abordaje, ¿no? Sensibilidad, la parte sensitiva, evaluamos sensibilidad, ¿no? Entonces, el paciente se pone la camilla, muñón, amputación por arriba de rodilla. Entonces yo le digo, señora, a ver, le voy a pasar por acá, ¿no? Le digo, siente, sí, ¿dónde le estoy tocando? Sí, en el muslo, ok, siente, sí. Entonces, voy a la parte distal del muñón y vuelvo a evaluar sensibilidad. Y le digo, señor, siente que le estoy tocando, seguro se queda. ¿Siente? Sí. ¿Lo que siente es igual a lo anterior o es diferente? No, siento muy poquito. No es igual. Otros dicen, no siento nada. Otros te pueden decir, siento bastante. O sea, eso quiere decir que estoy hipersensible, ¿no? Hiposensible, ¿no? ¿Y por qué es importante saber la sensibilidad del paciente? Específicamente en el niño. ¿Por qué creen ustedes que es importante saber si el paciente tiene una sensibilidad normal, o es hiposensible, o no siente nada, o es hipersensible? A la hora del pistoneo. ¿Ah? A la hora del pistoneo, el contacto que va a tener, va a sentir dolor, probablemente. O no lo va a sentir y no va a poder tener un problema. Exacto. Ok. ¿Ya? Entonces yo voy a redondear lo que le he hecho, para darle un poquito más de una idea. Es cierto, cuando está en la etapa protésica, el paciente se coloca la prótesis, nos ha pasado, nos pasa, comienza a caminar, ¿y qué tal? Bien, sí, ya, entonces, generalmente en becas las amputaciones por debajo de rodillas salen muy rápido, ¿no? Entonces ya, vaya por el circuito, suba, baja escalera, ya se va. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? No, sí, todo bien. Y a veces suele pasar que tenemos algunos pacientes y se nos pasa que el paciente tiene problemas de hiposensibilidad y cuando regresa, a ver, cuando termine la terapia, ok, sácate la prótesis y vamos a revisar el niño. Y se saca y tiene un medio. ¿No? ¿Está sangrando? ¿Y no ha sentido? No. Por eso es importante saber si el paciente tiene su sensibilidad normal o está hiposensible, justo para evitar los daños en este caso de la piel, ¿no? Por fricción o por puntos de presión, ¿no? Ahora, ¿es normal que pase esto? Sí, es normal que el paciente se lastime su muñón. Es normal, pero si lo podemos evitar, mejor. Ok, entonces evaluamos tejido celular subcutáneo, pesado, normal, liviano. Eso tiene que ver también con el volumen del muñón. Tejido celular subcutáneo, índice pulgar, como que pellizcando la piel y junto más o menos 2 centímetros, y el mío es, vamos a decir que es ¿no? Pero el de ella, como es un microchip más voluminoso, tiene más tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿no? Yo hago lo mismo, y tu tejido celular subcutáneo es mucho más pesado. No es malo para ella porque somos personas funcionales y normales, pero para el paciente amputado sí nos va a traer problemas. Porque ese tejido, si es pesado, no se va a acomodar dentro del encaje y posiblemente pliegues, estos pliegues que tenemos en la parte interna del muslo, no entren todo en el encaje, y cuando no entran y el paciente comienza a caminar, lógicamente se está como que se va pellizcando y eso causa dolor, ¿no? Ok, entonces
Ok, entonces, musculatura, ¿no? Musculatura firme, medio, blando. Señorita, venga un poquito para acá. ¿Cómo evaluamos la musculatura del muñón? ¿No? Porque si estuviese completo, ¿no? Y este fuese el miembro inferior, ¿no? Yo evalúo flexión de cadera, extensión, rotación, ¿no? Pero si tengo un muñón por arriba, ¿no? Por arriba de cadera, ¿cómo yo voy a evaluar esa fuerza? ¿No? Es difícil evaluarlo, ¿no? Porque ya no hay todo el brazo de palanca del paciente, ¿no? Porque es completado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Vamos a imaginar que este es un muñón y este es un muñón por debajo de rodilla. Este es su rodilla, este es su pantorrilla. Pie y anual, transtibial también. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dos manos, agarro en forma lateral la masa muscular, ¿no? Y lo que voy a hacer es moverlo en forma transversal, ¿no? Voy a moverlo más por así. Lo muevo en forma transversal, ¿no? Muevo y como no está haciendo ninguna contracción, yo no siento ninguna resistencia, ¿no? Lo muevo y se desplaza. Y después le digo, ok, pon duro tu muñón o contrae tu muñón, o algunas veces tengo que decirle al paciente, imagínense que usted tiene un puño en la parte distal de su muñón y va a hacer puño. Entonces, al paciente adulto mayor hay que explicarle con más paciencia y con más paciencia. Le digo, a ver su brazo, a ver, haga puño, muy bien, fuerte. Suelte, ya, una vez más, haga puño con fuerza. Ok, lo mismo vamos a hacer en el muñón y vamos a imaginarnos que tenemos un puño acá y va a ser lo mismo. Cuando yo le diga puño, pues va a ser puño. Entonces el paciente agarra y digo, ya, ok, haz puño, ¿no? Y yo muevo. Y al mover en forma transversal, yo voy a sentir la resistencia. Si es firme, posiblemente la movilización del tejido sea limitada por la resistencia que me está ofreciendo esa contracción. Si es medio, es muy probable que yo pueda movilizar un poco más. Si es blando, es muy probable que no encuentre resistencia y pueda movilizarla, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Okay. Entonces, esa es la evaluación de lo que es la musculatura en el muñón. ¿Okay? No en la articulación proximal, en el muñón. ¿Ok? Bien, de ahí evaluamos lo que es el dolor. No me voy a detener a explicar cada uno, pero ustedes sí lo van a buscar, porque de repente viene el examen, no lo sé. Entonces, dolor por neuroma, dolor por espátula ósea, dolor por espasmo, dolor por inflamación, el famoso dolor fantasma. Aquí es muy curioso porque el paciente te dice, puede estar con el paciente y te dice, siento que me duele mi tobillo, o siento que me duele mi dedo gordo, o siento que me está dando calambre en la planta del pie, o siento que me está dando calambre en la pantorrilla. Definitivamente ya mal, ¿no? Entonces eso es lo que se refiere a dolor fantasma. O simplemente el paciente no tiene ningún tipo de dolor. Ideal es que no tenga ningún tipo de dolor. Ahora, ¿el dolor fantasma en un inicio es normal? Sí, puede ser normal. ¿El dolor por espasmo en un inicio es normal? Sí, es normal. A medida que va pasando el tiempo, esto va a desaparecer. ¿Ok? Miembro fantasma. El paciente te dice, el otro día sentí que todavía tenía mi dedo. Y es más, siento que puedo mover el dedo de mi pie. Esto con el tiempo va desapareciendo, sí. El miembro fantasma, algunos pacientes desaparecen a los 6 meses, algunos hasta 1 año y algunos no les desaparecen. Y eso trae ciertas complicaciones. Imagina un dolor fantasma cuando el paciente ya está con prótesis, está caminando y te dice, me duele el dedo del pie. Entonces, hay técnicas para
en un dolor fantasma, la psicóloga lo trabaja. Si es un miembro fantasma, en la parte psicológica lo trabaja. Si el dolor es a nivel muscular articular, lo trabajamos nosotros. ¿Okay? Con todos los tratamientos que ustedes conocen, de repente con agentes físicos que ustedes conocen, lo podemos definitivamente trabajar. ¿Okay? Bien. Trofismo. Una sección definitivamente amputada, es bien difícil encontrarnos pues una fuerza muscular normal, ¿no? Definitivamente vamos a encontrar músculos que están atrofiados, ¿no? Eso sí, es normal. Bien, entonces ahí viene la parte donde les decía, ¿no? En la literatura te dicen, por ejemplo, etapa postoperatoria inmediata es una etapa de cicatrización, ¿no? Generalmente no lo vemos, ¿por qué? Porque la etapa dura, más claramente en general, a veces nos suele llegar, como decimos, está fresquito, suele llegar, pero por ejemplo acá dice que la etapa de cicatrización dura de 3 a 5 semanas, pero la cicatrización más tiempo todavía, ¿no? En la etapa preprotésico, bueno, esto ya lo habíamos leído antes, que abarca desde que el paciente puede acudir al servicio de terapia física hasta que se coloca la primera prótesis provisional, y la etapa protésica de continuación y que alcanzaría hasta el día que le dan de alta, el día que el paciente definitivamente le entregamos el producto. Miren esta cicatriz, miren esta unión, el paciente en esta imagen vemos que está con el pinrón, una prótesis provisional, y paciente amputado con prótesis, una prótesis prácticamente acabada, ¿no? Ok. ¿Qué hacemos en la etapa de cicatrización? También abordamos esa etapa. Higiene, prevención del dolor, control del edema distal, control postural en general es muy importantísimo para nosotros. Muy importante que en esta etapa de cicatrización controlemos lo que es la postura, o higiene postural, como nos dicen, ¿no? Disminución de la sensibilidad, de la hipersensibilidad. Paciente que recién está apuntado está recontra hipersensible, no quiere que la sábana ni lo roce porque no manifiesta cosas desagradables sensitivas. Tolerancia al contacto y las presiones, no tolera el contacto ni la presión, ¿no? Se puede ver, ya está iniciando lo que es su organización, y lo que dijo su compañero, el vendaje desde ahí cumple un papel importantísimo. Okay. Entonces, fase de cicatrización. La primera fase es la fase de inflamación, dura de 0 a 5 días aproximadamente. Inmediatamente después de la cirugía, el cuerpo comienza a responder a la herida, los vasos sanguíneos se abren para llevar sangre, oxígeno y nutrientes a la zona, los glóbulos blancos comienzan a eliminar gérmenes y a preparar el tejido para la reparación. ¿Okay? Entonces aquí vemos un paciente en etapa de cicatrización, fase de proliferación, dura de 5 a 21 días. En esta fase se crea un nuevo tejido para rellenar la herida, los vasos sanguíneos continúan creciendo y las células comienzan a reparar el daño, y habla de lo que es la síntesis del colágeno tipo 3. No lo voy a explicar, si ustedes son curiosos, no buscan. Ok, y la fase de maduración, miren, dura de 3 semanas a 12 meses. ¿No? Bastante, ¿no? Bastante robusto. En esta fase es cuando la cicatriz se fortalece y se organiza. En el caso del colágeno tipo 3, por el colágeno tipo 1, es más reciente. Definitivamente hay cambios en la sensibilidad, hipersensibilidad, puede haber dolor fantasma, parestesia. Entonces, esta es la fase de cicatrización. Este es un tema interesante y un bonito, ustedes pueden profundizar por los mismos. Control postural. Esto es un clásico de los pacientes amputados. Entonces, evitar, por ejemplo, posturas de flexión usando una cama firme, ¿no?
yo les decía a los chicos que así estaban llevando clases conmigo en el lo normal o lo vicioso es una amputación por arriba de rodilla, una amputación por arriba de rodilla, el muñón se coloca en flexión y en abducción. ¿Okay? ¿No? ¿Y es por qué? Porque no hay brazo de palanca, es porque se perdió el equilibrio muscular, hay músculos más tónicos, músculos más fuertes y hay músculos entre comillas más débiles. Se rompe uno, se pierde el equilibrio y en este caso se produce una posición entre comillas viciosa del muñón. Entonces, por arriba de rodilla es flexión con abducción y por abajo de rodilla también es flexión con abducción, ¿no? Entonces, si nosotros no controlamos estas posturas, es lo que vamos a producir: acortamiento muscular. Postura viciosa y acortamiento muscular. Entonces, el muñón tiene que estar alineado con respecto al cuerpo, ¿no? Acá vemos una imagen, por ejemplo, con respecto al cuerpo. No colocar armadas debajo del muñón ni en la región lumbar. Esto es clásico en los pacientes. El paciente, después de haber sido operado, amputado, va a su casa y lo primero que hace para que no roce y no lo toque y esté más cómodo, pone una armada por debajo del muñón. Y si pongo una armada por debajo del muñón, estoy flectando la cadera. Y si estoy flectando la cadera, ¿qué estoy haciendo con el psoas? Estoy acortando, o sea, problema, no es problema, porque cuando él se pare, va a estar con el muñón así. ¿Y cómo voy a caminar con el muñón flectado? Y encima reducido, ¿no? Entonces, posición prona por lo menos 30 minutos al día. La posición prona me permite que mi muñón o mi cadera esté en extensión o en posición neutra. Y si le pones una almohadita por debajo del muñón, ahí sí está favoreciendo a la elongación del psoas, ¿no? Que esto después me va a permitir poder caminar, porque cuando yo camino me flexiono y también extiendo cadera, ¿no? Y pasa lo mismo con rodillas, ¿no? Entonces es importante recomendarle al paciente posición prona por lo menos 30 minutos al día, ¿ok? Cómpilo, tómale foto, mantener al paciente sentado pero controlado. Sentado, como todos sabemos, paciente sentado, columna derecha, cadera en flexión, de 90 grados, de 90 grados, entre comillas, cumbia apoyada, ¿no? Acá prácticamente está apoyado el sacro y está cambiando terriblemente la biomecánica de la pelvis, la biomecánica de la columna lumbar, de la columna dorsal. Es un paciente que después va a tener, aparte de problemas no, va a tener problemas musculoesqueléticos. Esta imagen de acá es muy importante. Paciente amputado por debajo de rodilla, ¿no? Sentado en una silla correctamente, pero a la vez se dan cuenta que la imagen muestra una rodilla en extensión, ¿no? Porque si todos nos paramos ahorita y nos comenzamos a evaluar la flexibilidad de los isquiotibiales, todos, no sé si las chicas, en total, no sé si todas, ¿no? Todos tenemos acortamiento. Yo trato de llegar a no voy a llegar, porque ya tengo acortamiento, ¿no? Entonces, aquí lo que se está colocando es algo bien sencillo. La terapia física te permite probar cosas, crear cosas, porque aparte de ser muy curiosos nosotros, nuestra imaginación es muy rápida, ¿no? Y prácticamente acá lo que se le está colocando es una tablita de madera por debajo, ¿no? En la cual lo que va a hacer es ayudar a mantener la rodilla en extensión. Y aquí con esto me estoy evitando un montón de problemas. No se imaginan, ¿no? Vamos a imaginar que yo soy un paciente amputado por debajo de la rodilla, ¿no? Y tengo mi prótesis de rodilla, pero como tengo mi acortamiento isquiotibiales, me paro así, ¿no? Prácticamente apoyando la punta en el pie y mi talón prácticamente está en el aire. ¿Por qué? Porque no puedo extender la rodilla, ¿no? Y si no extiendo la rodilla, porque tengo un acortamiento isquiotibiales y posiblemente también tengo un acortamiento del psoas, ¿no? Entonces, la carga de peso está, nosotros decimos adelantada, ¿no? Producto
¿no? Producto del acortamiento muscular por no tener un buen control postural y posiblemente por no tener también un buen tratamiento físico. Estimular la posición bípeda, entre comillas bípeda, porque no es bípeda, ¿verdad? Para fomentar el apoyo unipodal, ¿no? Porque el bípedo, bueno, tenemos dos apoyos, es unipodal, ¿no? Y siempre es importante que el paciente establece apoyo unipodal porque va a enderezar todo el cuerpo, va a manejar el equilibrio, fuerza muscular, estabilidad de la pelvis, ¿no? etc. ¿no? Entonces, pero es válido si dice bípedo, ¿ya? Pero ustedes ya saben que es apoyo unipodal. Entonces, no apoyar muriendo en las muletas, esto es otro clase. El paciente amputado que todavía no tiene prótesis y maneja muy bien las muletas, porque hay pacientes que vienen con muletas, ¿no? Agarran y su muñón lo apoyan en el mango de la muleta, ¿no? En el manubrio de la muleta, ¿no? Entonces estamos favoreciendo a lo que ya estamos conversando, ¿ok? Control postural importantísimo. Ok. Y ahí viene un poco la respuesta de la pregunta de su compañero, ¿no? Importancia del drenaje del paciente amputado. ¿Por qué es importante? Ahí está, importancia, ¿no? Porque disminuye el edema, contribuye a disminuir el dolor, reduce el volumen del tejido central subcutáneo, ¿no? Modelado de unión, si yo necesito cónico, ¿no? El enlace, si yo necesito cilíndrico, el enlace, ¿no? Y acostumbrar al muñón a las presiones externas. El muñón tiene que acostumbrarse a estar inmediatamente en la presión externa porque el alignment, el encaje de interfase, eso es lo que va a producir presión externa. Entonces lo vamos acostumbrando con lo que es ahora. El vendar no es vendar por vendar, ¿no? El vendaje es toda una técnica que se realiza y no solamente la realizamos nosotros, sino que tenemos que enseñarle al paciente a hacerlo de la forma correcta. Entonces les decía que el vendaje es toda una técnica y no solamente tenemos que saberlo nosotros, tiene que saber el paciente, pero también se necesitamos la capacidad del paciente, ¿ya? Entonces, por aquí vemos la cara conocida, ¿no? Vendaje, por ejemplo, paciente familiar, ¿no? Paciente familiar, ¿okay? Este paciente familiar y le enseñamos. Pero antes de ver el video, entonces vamos a ver fotos reales cuando vienen los pacientes a terapia física. No se vendan. Señor, ¿se venda? Sí, yo me vendo. Sí, ¿se venda? Sí, todos los días me vendo. Pero igual yo no lo veo cilíndrico o cónico. ¿Cómo no lo vamos a ver cilíndrico o cónico? Es un mensaje para ellos. Miren, un vendaje circular y encima le hizo un nudo acá, como una cinta. Esto no es espectáculo, ¿no? Igualito, miren, este hermoso vendaje. ¿Ustedes creen que esto va a dar forma? No, en la esto no te da forma. Miren otro tipo de vendaje. ¿No? Así no. ¿Por qué? Porque no ejerce presión distal para favorecer el retorno venoso y la forma. ¿No? Ahí le estoy dando un datito más, ¿no? Entonces la técnica que te dice
fíjate, dice, el vendaje es tipo espiga, ¿no? Comienza de la parte distal hacia arriba y la mayor presión tiene que ser distal. ¿Ya? Presiono distalmente y medialmente y superior es normal. No tengo que presionar o estrangular al muñón. Eso quiere decir que mi presión no debe ser medial, porque si es medial, estoy estrangulando al muñón, y si estrangulo al muñón, la sangre no circula, no retorna, y ¿qué se hace? Se hace un edema. De tal forma que nosotros le decimos, estos muñones que son mal vendados, nosotros le decimos, este muñón, pues, ese muñón tiene una pelota abajo. ¿Por qué? Porque en vez de ser cilíndrico, el muñón es así, es una pelota en la parte distal. Entonces, este muñón, que es de acá, ¿no? Que acá está estrangulado y acá se desmatizó, ¿cómo va a entrar en el CAC? ¿No? Si entra la madre, después el paciente va a decir, no, me duele, que el CAC está mal, no es que el CAC está mal, no es que la rueda está mal, lo que está mal es el muñón. Entonces, desde ahí vamos concientizando lo correcto. A ver si me explica. Okay. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando realizamos vendajes con mucha presión distal? Este es lo que, y este es mi paciente. Yo le enseñé a vendar, y le enseñé dentro de todo, le enseñé con paciencia, con buen humor, y me preguntó, ¿me tengo que dar con el vendaje todo el día? No, en la noche te lo retiras para dormir. Pero si sientes que te fastidias, también te lo retiras. ¿Ok? Entonces, descansas una hora y te lo puedes aventar. Y a la segunda sesión, llego así. Yo le digo, ¿qué te pasó? Le digo, no me di cuenta, jalé mucho el vendaje, presioné mucho, y como tiene problemas sensitivos, ahí está la respuesta de un mal vendaje. Paciente diabético puede ocasionar problemas, esto se infecta y tenemos más problemas, ¿no? Entonces ya no va a ser un BK, sino va a ser un AK con arriba de rodilla. Aquí. Este es el video. A ver, vamos a ver. A ver si pasa. Ok. Miren esto, por favor. El vendaje comienza en la parte anterior, va hacia la parte posterior, llega hasta la parte distal, ¿no? Y comienza a ser conectiva. Okay. La tensión de la venda es tenso lo máximo, la mitad, 50% de tensión. ¿No? Y ahí se va formando el espino. Por arriba de la rodilla yo necesito un muñón cónico y la venda se da cónicas. Y luego la venda tiene que engancharse, anclarse, sujetarse, en este caso por arriba de la cadera o por cadera. Y luego baja. ¿Okay? Y ahí termina el proceso. Ahí termina el proceso, le ponemos los ganchitos y se acaba. ¿Okay? ¿El paciente tiene que aprender eso? Sí. La señora es una señora de edad, se le enseñó al familiar, para que el familiar venga y se vaya. Vamos a ver el siguiente video. Si ustedes me preguntan cuál es más fácil, vendar por arriba de rodilla o por abajo de rodilla, ¿qué quieren ustedes? Por abajo de rodilla es más fácil. Ahí está, vendar. ¿Se dan cuenta que la tensión se hace distal? Justo más, no, tenso un poquito más. Ya, y es una tensión de lo más distal, pero no estrangula. Y eso va a favorecer la forma y el retorno venoso. Ahí está. Y ese también termina en la rodilla. ¿Ok? Es una forma de retorno venoso. Listo, etapa preprotésica, manejo muñón. Pónganse de pie un ratito.
Esta hora es total. Dice, pero todo lo anterior era solo más de cicatrización, ¿verdad? ¿Perdón? Todo lo anterior era solo Sí. etapa de cicatrización. También, sí, hay, a ver, cuando hablamos de amputaciones, hablamos a todo nivel, ¿no? Por ejemplo, miembro inferior, hay amputaciones en histerectomía, que quiere decir que se retira la mitad de la empeño, de ahí para abajo no hay nada. ¿Ya? Por ahí creo que tengo una foto de un paciente con histerectomía, pero con prótesis. ¿Ya? Desarticulado de cadera, otro nivel. Cuando hablamos de fémur, dividimos el fémur en 3 tercios: F1, F2, F3. Lo divides en 3 tercios. ¿Ok? ¿Cuál sería, si yo me pongo a pensar en el fémur, ¿no? ¿Cuál sería un nivel de amputación adecuado? ¿Cuál sería el mejor nivel de amputación? ¿Okay? Entonces, ustedes me preguntan, ¿cuál es el mejor nivel de amputación? Yo les voy a decir el tercio medio. ¿Ya? Porque el tercio medio va a tener una palanca bastante aceptable, un brazo de palanca bastante aceptable para poder mover la prótesis. Si yo tengo un F1, es un muñón muy corto. Entonces, si un muñón muy corto, encaje brazo de palanca corto, voy a tener dificultad para balancear la prótesis, ¿no? Si tengo un F3, muñón demasiado largo, ¿ya? ¿Qué dificultad me va a ocasionar? Cada pieza protésica tiene una altura. El pie protésico tiene una altura, la rodilla protésica tiene una altura. Entonces, si es muy largo el muñón, yo coloco estas piezas protésicas, voy a tener una discrepancia, ¿no? Eso quiere decir que la prótesis va a ser más larga que el miembro sano, entre comillas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, nivel de amputación, ojo, nivel de amputación ideal, tercio medio. Ya les di la razón. ¿Ok? Entonces, cuando tengo desarticulada de rodilla, también amputación desarticulada de rodilla. En tibia lo divido T1, T2, T3. Es lo mismo. Nivel de amputación ideal, T2. Desarticulado del tobillo, amputaciones a nivel de retropié, amputaciones a nivel del antepié, amputaciones de dedos de los pies. ¿Okay? Al paciente diabético prácticamente cuando tiene problemas ya de necrosis, comienzan a descuartizar los dedos, comienzan a sacar un dedo primero, después el otro, y lamentablemente si la infección no es controlada, encima sufre una amputación más arriba. Mientras, ojo, mientras más alta sea mi amputación, pierdo más músculos, pierdo más articulaciones, pierdo la parte sensitiva, ¿no? Y por lo tanto es un poco más complicada la recuperación. Mientras más baja sea mi amputación, tengo más ventajas biomecánicas para poder protetizarme y hacer una marcha normal, lo más normal posible. ¿Ok? ¿Quieren sentarse? Listo. Entonces, un poco desarrollando la parte del manejo del muñón. Estábamos hablando de que teníamos piel seca y generalmente son las pacientes diabéticos que tienen este tipo de problemas. Entonces comenzamos a aumentarla, ¿no? Aumentamos toda la piel desde la parte más distal a la parte más proximal por la parte distal del muñón hacia la parte más proximal, por la parte anterior, por la parte lateral, por la parte medial, por la parte posterior. Bien, y acá ven una cara conocida, ¿no? La cual está realizando, en este caso, la preparación de la piel, está aumentando la piel.
Y yo les dije a los chicos que iban a líder, yo no los voy a tratar como alumnos, yo los voy a tratar como internos de líder. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, como un colega me dijo, la diferencia entre el profesor y el alumno prácticamente es la experiencia. Porque ustedes tienen muchos conocimientos, ¿no? Yo tengo experiencia, ¿no? Yo mi experiencia la he enfocado en una parte de la terapia física. Ustedes todos los conocimientos que tienen, los tienen en diferentes especialidades. Pero ¿qué les falta? Experiencia, ¿verdad? Eso es lo que falta. Muchos de ustedes se inclinarán por lo neurológico, otros por niños, otros por adultos, cardiorrespiratorio, terapia manual, etc., deporte, no lo sé. ¿No? Pero en el tiempo, ustedes van a adquirir experiencia. Entonces yo le decía a los chicos que iban a un IMR, pues yo lo voy a tratar como interno. Yo no lo voy a tratar como interno porque quiero que vuelquen todos los conocimientos que ustedes tienen, lo van a volcar en el paciente. Y por lo tanto, yo necesitaba que ustedes como alumnos, pues bueno, toquen al paciente. ¿No? Eso era lo más importante, tocar al paciente, ver al paciente, evaluar rango de movimientos, evaluar fuerza muscular, evaluar piel, evaluar dolor. ¿Por qué? Porque eso te va a dar experiencia, ¿no? Y va a romper de repente ese cierto temor que de repente tenemos a tocar al paciente que no conocemos. Entonces aquí vemos que están realizando lo que es la preparación de la piel, específicamente aumentar la piel. Soy malo con esto. Yo me voy a tratar en el... El tercero. Voy a la antigua. Me quedé Ok, listo. Entonces, vamos, seguimos. Acondicionamiento de la cicatriz, ¿no? Entonces, me puedo encontrar con diferentes tipos de cicatriz, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una cicatriz algo queloide, entonces trabajo distintas presiones, ¿no? Para un poco aplanar la cicatriz y que el cuerpo no mande más tejido cicatrizal para que no tengamos el tipo de cicatriz queloide. Hacemos distintas presiones en todo el recorrido de la cicatriz. En todo el recorrido hago distintas presiones. ¿Ok? Importantísimo las contracciones isométricas. Y ahora les voy a preguntar qué es una contracción isométrica y les voy a preguntar para qué sirve una contracción isométrica. Simplemente vamos a ver el video donde realizamos contracciones isométricas en el paciente amputado, es el paciente por debajo de la rodilla, ¿no? Un poco le doy el estímulo para que realice la contracción isométrica, ¿no? En un inicio el paciente no sabe qué es una contracción isométrica, el paciente no sabe qué es poner el muñón duro, el paciente no sabe qué es contraer el muñón, ¿no? Y necesitamos este tipo de contracción isométrica para contrarrestar, en este caso, la disminución de fuerza muscular o la atrofia muscular de los músculos que están en esta amputación, ¿no? En este tipo, ¿okay? Contracciones isométricas. Las repito, es muy probable que las puedas repetir de acuerdo a la capacidad del paciente. Puedo hacer 5 repeticiones de 5, 10 repeticiones de 5, si necesitas reforzar que el paciente sea consciente de la contracción, de repente puedes hacer más contracciones. ¿Por qué? Porque este ejercicio lo va a hacer en casa también, ¿no? Entonces tenemos que enseñarle a contraer bien. ¿Por qué? Porque una contracción isométrica no es la contracción del tono, el aumento del tono o la contracción de ese segmento, más no el desplazamiento articular, ¿verdad? No, si el paciente flexiona o eleva el muñón, ya no es una contracción isométrica. Ok, entonces, ¿no? Como les decía, tenemos músculos acortados. Los músculos clásicos que se acortan es el psoas. El músculo clásico que se acorta es el isquiotibial.
¿no? Entonces, para eso hay una prueba, ¿no? Una prueba, una evaluación, una prueba de tomas, ¿no? En la cual yo le digo al paciente, para ver si el músculo psoas está cortado, yo le digo a mi paciente, vamos a imaginar que es una amputación por arriba de rodilla, yo le digo a mi paciente, lleva tu pierna sana hacia la barriga, la abrazas y jala, ¿no? Entonces, la prueba es positiva cuando uno ve que el riñón se levanta, se despega de la superficie de la camilla, ¿no? Entonces, eso es positivo, ¿no? Y evaluamos con volumétros más o menos cuánto es el acotamiento muscular, ¿no? A nivel de isquiotibiales hacemos el desarrollo similar, paciente con cúbito supino, ¿no? Pasivamente flexiono a caer en 90 grados, pasivamente extiendo la comunión y veo el grado de acortamiento muscular. Y eso también lo hago con también con fiscalometría. Entonces, importantísimo, músculos claves, ¿no? Entonces, todos pónganse de pie. A ver, yo no me molesto, no me molesta, no me incomoda, se ríe a veces de alguna cosa, ¿ya? Entonces, si yo tengo una amputación por arriba de rodilla, ¿no? Y todo, primero vamos a ver cómo reacciona nuestro cuerpo cuando hacemos un apoyo unipolar, ¿ok? Entonces vamos a imaginarnos que todos estamos amputados del lado izquierdo, ¿no? Y vamos a levantar el lado izquierdo así, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo reacciona nuestro cuerpo. Algunos tendrán más estabilidad, algunos no tendrán mucha estabilidad. El ajuste muscular, si bien es cierto, será el nivel de tobillo para tratar de ajustar. Y si yo no tengo muy buena estabilidad al tobillo, definitivamente voy a perder equilibrio. Pero posteriormente, ¿no? Voy subiendo y mi pelvis, ¿no? Mi pelvis también tiene que hacer un ajuste, ¿no? Glúteo medio, glúteo mayor, transverso, todos los músculos que voy a encontrar en la pelvis, ¿no? Pero además de eso, ustedes han trasladado la carga y su peso hacia la pierna sana, entre comillas, ¿no? Y para tener equilibrio, ¿qué han hecho? Han flectado y han reducido inconscientemente, ¿no? Inconscientemente lo han hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el paciente. Cuando hace apoyo unipodal, carga, flecta y reduce. ¿Por qué? Ustedes, cuando eran pequeños, hicieron ese jueguito de caminar por el murito en los jardines. Y para no caerse pesilla, ¿no está visto? Así el resultado hace lo mismo, pero con grado amputado, para mantener lo que está ahí. Ok, entonces, si yo flecto y reduzco, ¿qué músculo tengo cortado? El psoas, ¿verdad? Y podría decir que podría participar, si flecto y hago a reducción, podría participar también en el acortamiento del glúteo medio. Sí. Si mi psoas y mi glúteo medio están acortados, ¿cuáles son los músculos que estarían débiles? Por atrás, si es psoas, por adelante, y por atrás el glúteo, sería el glúteo el que tendría menos fuerza. Entonces, tengo que elongar psoas y fortalecer el glúteo, ¿ok? Si tengo flexión y abducción, ¿ok? Y el glúteo medio está cortado, lo tengo que elongar para volver el muñón a la línea media. ¿Qué fortalezco? Aductores, ¿verdad? ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ya están haciendo ya el análisis para un plan de tratamiento. ¿Okay? Si mi amputación es por debajo de rodilla, ¿no? Y vamos a flectar la rodilla, y flecto la rodilla, ¿no? Flecto la rodilla, y para mantener el equilibrio del apoyo unipodal, ¿no? Flecto y reduzco un poquito, entonces analizo desde arriba. Ok, tengo acortamiento de psoas, ¿no? Glúteo medio, ¿verdad?
isquiotibiales, ¿ok? ¿No? Y posiblemente actúe también el tensor de la fascia lata, porque estoy flectado y estoy haciendo esto. Glúteo medio, tensor de la fascia lata, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál sería el músculo que tendría que fortalecer? ¿No? Los de arriba, que hemos mencionado, y el extensor de rodillas. En este caso es el de cuadros, ¿ok? Entonces ahí ya prácticamente estamos desarrollando todo. Y el recto anterior se acorta. Sí, acorta bastante el recto anterior. Entonces, bien. Y este es un video. Ok, ahí estoy haciendo una técnica de contraer, relajar, una técnica que a los chicos que han ido a terapia conmigo, a UNR se los enseñé. Siempre les digo, hay que tomarle foto antes y después. Y lo bonito de la terapia física, cuando tú trabajas y aplicas bien una técnica, tienes la respuesta inmediata y puedes comparar y te puedes dar cuenta que sí funciona. O puedes darte cuenta que no funciona, entonces cambias otra técnica, ¿no? Entonces ahí está, se está haciendo la técnica, elongando psoas, y él también tenía un problema de recto anterior. ¿Okay? Entonces esta técnica más o menos es así. Yo quiero elongar psoas, ¿no? Le digo al paciente que empuje mi mano, con, en este caso con el muslo, ¿no? Con el muslo que empuje, como lo que empuje mi mano, y yo le voy a dar en un momento que voy a decir mantenga ahí no más quédate, no me empújame, pero mantenga. Y comienzo a contar más o menos 5, 6 tiempos, 6 segundos, 7 segundos, y después le digo que suelte. Cuando suelte, en este caso, llego a la máxima extensión del músculo, ¿no? Y vuelvo a repetir 4 o 5 veces, de acuerdo a lo que me permita el paciente, ¿no? Entonces, esa es una técnica de control relajado. Ustedes pueden aplicar cualquier otra técnica que favorezca la elongación del músculo acortado. Cualquiera. Quiero utilizar terapia manual, utilice terapia manual, técnicas miofaciales, cualquier técnica que involucre estirar el músculo. ¿Okay? Eso fue psoas, y como les dije a sus compañeros, como siempre les digo a sus compañeros, nosotros hemos sido preparados para evaluar a los pacientes, entre comillas, completos, y aplicar una técnica de tratamiento, entre comillas, completo, ¿no? Pero sabiendo los objetivos que queremos hacer, tú puedes modificarlos, ¿ok? Modificarlos, ¿no? Puedo cambiar mi punto de fijación, ¿no? Y mover mi mano para poder cumplir con el objetivo que deseo, ya sea elongar, ya sea fortalecer, ¿no? Tú vas cambiando, ¿no? Entonces, esta técnica de terapia manual que es en este caso para elongar en el caso isquiotibiales, ¿no? Generalmente para elongar el pie va apoyado en mi hombro, ¿no? Apoyado, el 90 gramos apoyado, y uno comienza a hacer la técnica, pero aquí no hay brazo con ancla. Entonces yo tengo que cambiar mi postura, aproximarme, ¿no? Para poder cumplir con el objetivo, ¿no? Eso es válido, sí. Ustedes tienen los conocimientos para poder modificar lo que necesiten modificar, pero manteniendo el objetivo, ¿no? El objetivo que ustedes han visto. ¿Ok? Listo. Entonces, mejorar y mantener rangos articulares es importantísimo, ¿no? En este caso, en la articulación adyacente o en la articulación cercana, ¿no? Si es por arriba de la rodilla, yo tengo flexión, extensión, las rotaciones, abducción, aducción, ¿no? Entonces, definitivamente verifico, ¿no? Cómo está en este caso la movilidad en cadera, y si la tengo limitada, lo ideal sería ganar rango articular, ¿no? Y me coloco en la posición correspondiente y hago la técnica articular, la técnica que desee para ganar rango articular. ¿Ok?
trabajo de rodilla, puedo trabajar de cadera y trabajar de rodilla, pero la rodilla no solamente la fibra femoral, porque no es la única articulación, sino la parte no femoral. Levante la mano que maneja carro. Las llantas tienen unas pastillas, cuando uno acciona el freno, esas pastillas o zapatas presionan el borde del lado y por lo tanto se produce la frenada. En el caso de la rótula, ¿no? En el caso de la rótula, cuando esta rótula está hipomóvil, ¿no? Hace el mismo mecanismo de caída, ¿no? Está tan pegada que no te permite ni flexionar ni extender, ¿no? Aparte que hay movimientos accesorios, ¿verdad? Entonces cuando yo flecto mi rodilla, ¿no? La rótula desciende, ¿verdad? ¿No? Cuando yo extiendo la rodilla, la rótula asciende. Entonces, no solamente voy a evaluar la fibra femoral, sino que también tendría que evaluar la arteria femoral. Y esto me permite hacer una evaluación comparándola entre comillas con ejemplos sanos. Entonces yo realizo, ¿no? Los movimientos de la rótula, ¿no? Y voy viendo en dónde tengo hipomovilidad. Si encuentro una hipomovilidad, pues ya trabajo, ¿no? Y esto va a favorecer a mejorar mi rango articular, ¿no? Después el hombro vertical y todo lo demás. Bien, entonces ya les había explicado que hay músculos que se acortan, que hay músculos que tengo que fortalecer, y el ejercicio que ustedes deseen realizar o quieran realizar, ¿no? Con el objetivo de fortalecer, todos son válidos, todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen, estamos utilizando en este caso una pelota con una resistencia externa, ¿no? En la cual se le está pidiendo al paciente que haga la aducción del muñón, ¿no? Y esto la repito de acuerdo a la capacidad del paciente. ¿Okay? Aquí es algo similar, pero la pelota está por debajo del muñón, entonces le digo al paciente que con el muñón presione la pelota, ¿no? Y estoy activando en este caso la cadena posterior, ¿no? Enfatizando lo que es el glúteo mayor, ¿no? Entonces, lo puedo colocar en otra, en este caso puedo utilizar una banda de resistencia, ¿no? Lo coloco y le digo que realice la aducción, ¿no? La aducción del muñón. Pero ojo, tengo que tener cuidado, ¿no? Tengo que tener cuidado en cuanto a que la aducción, ¿no? Sea pura y no sea, entre comillas, una aducción o una flexión, porque ahí ya no estaríamos potenciando de repente los aductores, de repente estoy potenciando los psoas, ¿no? Y de repente psoas no necesito potenciar. Entonces, siempre hay que guardar y tener cuidado que el movimiento que tú quieras, ¿no? Sea correcto, para que no haya otras compensaciones. ¿Okay? Bien, y acá glúteo mayor, ¿no? Acá glúteo mayor en posición propia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa generalmente? Imagínense que yo estoy echado en la camilla, estoy del prono, este es el lado amputado por la rodilla, y el fisioterapeuta me dice, vamos a fortalecer el glúteo de este lado del lado amputado, que sería extensión de cadera, ¿verdad? ¿Qué sería? Y la extensión de cadera se va a dar a nivel del coxo femoral, ¿no? Si el paciente, generalmente dice el paciente, si tú no lo explicas bien, el paciente extiende y te hace esto. Te eleva y te rota la pelvis. Entonces ya no es extensión de cadera, ¿no? Entonces digo al paciente, colócate bien, no levantes la pelvis, que el movimiento se dé aquí en tu cadera, y lo que yo quiero que haga, no necesito que me levantes el muñón 10, 15 centímetros, yo necesito que me levantes de repente 5 centímetros, voy a verificar de que se está produciendo la contracción del músculo, en este caso del músculo glúteo. ¿Ok? Es mejor hacer 4 o 5 repeticiones bien hechas, donde estoy fortaleciendo el glúteo mayor, hacer 10, 15 y tenga compensaciones. Bien, entonces fortalecimiento de los músculos
Si ya una amputación nos trae problemas, una doble amputación es mucho más complicada, ¿no? Y acá podemos observar que este paciente por aquí tiene una doble amputación. Y generalmente las dobles amputaciones es porque, entre comillas, el miembro sano, que debería estar sano, no está sano y o lo descuida. Y al descuidarlo, ¿no? Posteriormente también termina amputado, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué. Acá hay video. ¿No? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando lo que es glúteo mayor, pero de ambos, ¿no? Para lo que es la elevación de la pelvis. Elevación del pecho. Este paciente actualmente está protetizado, camina con andador. Entonces, está en la elevación de la pelvis. Y como necesitamos estabilizar mucho pelvis, podemos hacer otros ejercicios, ¿no? Que son de fortalecimiento. Y acá yo le estoy dando las condiciones necesarias al paciente para poder llegar a utilizar la prótesis. Listo. Otras imágenes de algunos de mis compañeros haciendo el trabajo de fortalecimiento. Aquí ven caras conocidas, ¿no? Por ejemplo, miren, en esta imagen que está acá, aquí ven este miembro sano, entre comillas. Porque podemos ver manchas marrones que eso hace referencia a problemas circulatorios, y además de eso, hay edema, ¿no? Y encima de eso, no nos damos cuenta acá, tiene una media que está presionando en el tobillo, entonces está complicando lo que es en este caso la circulación. Entonces acá esto es una media para verdad que está en riesgo y hay que tener muchísimo cuidado. Doctor, acá está. En este caso se puede aplicar. ¿No? En este caso no aplica usted un vendaje complejo de la zona. Podría hacerse, sí, claro que sí. No se Claro. puede desarrollar. Se puede hacer algún tipo de vendaje para favorecer la circulación, sí, pero lo primerito que debemos hacer es decirle al paciente qué tipo de medias no puede utilizar. Y si va a utilizar esta media, hay que cortar el elástico. Por eso que los pacientes con problemas circulatorios, la parte del elástico, la media, tú la encuentras cortadita. ¿Por qué? Porque esto está estrangulando y está definitivamente perjudicando, en este caso, este miembro que no es el inferior, que no está tan sano. Puedes hacer masaje circulatorio, drenaje linfático, vendas que te pueden ayudar para favorecer la circulación. Algunos pacientes utilizan vendas para de compresión, como se dice, medias de compresión. Bien, entonces también hacemos tratamiento del dolor. Y cuando nosotros evaluamos, si bien es cierto, evaluamos el riñón, evaluamos el miembro contralateral, pero tampoco podríamos dejar de evaluar otros segmentos del cuerpo, otras partes del cuerpo, como es, por ejemplo, columna, lumbar, dorsal, cervical, como es el miembro superior. Entonces, ustedes me preguntan con qué frecuencia nosotros encontramos pacientes con problemas lumbares. Yo les podría decir con bastante frecuencia. ¿Por qué? Porque en un inicio el paciente está echado en cama por un buen tiempo, luego lo sientan y en cada posición la biomecánica de la columna lumbar y de la pelvis va cambiando, ¿no? Por el tiempo que nos mantenemos en reposo. Estoy echado un tiempo, después me siento, un tiempo sentado, intento pararme, y al pararse también hay cambios de posición, en este caso de la pelvis y de la columna lumbar. Y comienza el paciente a sentir molestia a nivel lumbar. Cuando le colocamos la prótesis, cuando el paciente simplemente se ha movido con muletas, ¿no? Con muletas o andador, y uno le coloca la prótesis,
por el problema del acortamiento del psoas, ¿no? El psoas es un flexor, pero cuando está acortado se vuelve un extensor de columna lumbar. Entonces, cuando el paciente comienza a caminar y no tiene mucha extensión pura coxofemoral, utiliza y comienza a sufrir dolencia a nivel de columna lumbar. Este paciente es un paciente también amputado, utilizando prótesis provisional, con problemas a nivel de hombros. Con un problema a nivel de hombro, comprometido todo lo que es el manguito rotador. ¿Qué es lo que me puede dar este problema sin amputaciones por debajo de pelvis? Porque me podría estar doliendo el hombro. Y es bien sencillo, fácil. El paciente comienza a experimentar, algunos tienen más capacidad física, comienzan a utilizar el vendador, hasta ahí no hay problema, y después comienzan a utilizar las muletas axilares. Y cuando utilizan las muletas axilares, las ponen muy altas o las ponen muy bajas. Y si las ponen muy altas, alteran la articulación, ¿no?, de todo lo que es la cintura escapular, y cuando es muy baja, se echan las muletas. Y ahí comienzan a aparecer los problemas a nivel de hombro, ¿no? Y si tenemos estos problemas a nivel de hombro, tenemos que tratar como cualquier otro problema músculo-esquelético. ¿Ok? Importantísimo también dentro de todo el abordaje es estimular las aferencias proprioceptivas del muñón en las posturas y movimientos que necesitará el paciente amputado en el manejo de la prótesis, ¿no? Entonces, yo le digo al paciente y necesito que tome conciencia, ¿no?, de en qué posición está su articulación. Entonces, yo le digo, muñón adelante, muñón atrás, adelante y atrás, ¿no? Entonces, pero le explico que es fácil llevar el muñón en flexión, pero es un poco difícil llevarlo a extensión. Y le explico para qué necesito ese movimiento, ¿no? Y le digo, ese movimiento lo vas a necesitar cuando tú vas a caminar, porque cuando nosotros caminamos movemos la cadera. Y esto todos lo sabemos. Cuando aprendemos a caminar, simplemente aprendemos y después lo hacemos de forma automática. De tal forma que tú sabes, nosotros sabemos que hay movimientos en cintura escapular, tronco, pelvis, desciende, asciende, rota, se mueve cadera, rodilla, tobillo y los músculos, ¿no?, que están en ese nivel, ¿no? El paciente amputado no sabe eso. Entonces, tenemos que, de una u otra forma, enseñarle de que ese movimiento existe y para qué va a servir. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, acá estoy utilizando la pelota y se le está diciendo al paciente que haga flexión y extensión de cadera, y acá lo mismo. Miren la diferencia de este miembro. La comparación de las fotos de los ángeles. Este es un miembro contralateral. Y esa. Y lo siento y le digo, mira, extiende, dobla, porque cuando él camine con la prótesis se va a extender, extiende, flexiona, extiende, flexiona. Entonces tiene que ser consciente de qué es lo que va a hacer esa articulación cuando tenga la prótesis. Y asimismo es consciente de que tiene limitaciones, ¿no?, por acortamiento del músculo, en este caso de los isquiotibiales, ¿no? Entonces la tarea en la casa es también elongar músculos isquiotibiales, ¿no? Pensé que me ibas a gustar, ¿no? Pensé que me ibas a decir. Ok, a ver, vamos a ver este de acá, no sé si carga. No, este no carga. Este de aquí era similar. Es diferente que yo esté echado del cúbito lateral y que haga movimiento de flexión y extensión en el cúbito lateral, y es diferente que esté en apoyo unipodal y me pida lo mismo, porque acá va a ser compensaciones con columna. Entonces, estabilizo columna lumbar y le digo que haga un movimiento puro, en este caso coxofemoral, sin mover el segmento lumbar, ¿okay? O sin llevar la pelvis en anteversión, porque eso también es lo que pasa. Hay acortamiento y se lleva la pelvis en anteversión.
Miembro contralateral, ya hemos trabajado lo que es unión y vemos miembro contralateral. ¿Y qué evaluamos en el miembro contralateral? Lo mismo, es similar, ¿no? Nos interesa rasgos articulares, fuerza muscular, cómo está la articulación, cómo está el dolor, cómo está la sensibilidad. Yo le evalúo al paciente, a ver, ¿aquí siente? Sí. Le pruebo la sensibilidad en el dedo gordo del pie y no lo siente, ¿no? Le pruebo la sensibilidad en los más dedos del pie y no lo siente, ¿no? Entonces es un pie definitivamente en riesgo, ¿no? Generalmente las amputaciones por problemas de diabetes, por ejemplo, había un paciente que era constructor, tenía su empresa y era constructor. Y cuando uno construye, pues te vas a chocar con ladrillos, cemento, alambres, clavos. Él tenía una bota especial, dice que pisó un clavo, no se dio cuenta, lo pisó, el clavo se metió dentro del zapato y comenzó a hinchar bastante el pie. Como era diabético, no sensitivo, no se dio cuenta. Llegaba a su casa, se sacaba el zapato, se duchaba, descansaba, al día siguiente se lo volvía a poner, seguía caminando y la infección comenzó a irse por dentro y terminó. Entonces, importante la sensibilidad. Es importante también que el paciente esté enterado que es diabético. Es importantísimo. Porque cuando ya tú eres diabético, tienes que tener mucho cuidado. ¿No? Mucho cuidado. Por ejemplo, para estar atento de que tu pie no se lesione, el paciente diabético debe usar siempre medias blancas o claras. ¿Por qué? Porque se lastima cuando saca la media, ahí va. Es una de las razones. El paciente diabético, medias blancas o claras, no oscuras. Bien, entonces, sensibilidad, otras complicaciones, el pie en riesgo, ¿no? Y otras deformaciones que podrían ver. Entonces, ustedes pueden observar, es una pierna literalmente un miembro sano. Esto tampoco. Este es un pie en riesgo que podría acabar en otra amputación. ¿Bien? Entonces, este es el edema, miren, el miembro sano. Este es el edema, miren. Y acá tenemos la escala, ¿no? La escala del edema. Y el tiempo que pasa y no se recupera. El tiempo que pasa y no lo recuperas. Bien, súper riesgo, ¿no? Porque si no va al médico, el médico no lo evalúa, no le da la medicación que corresponde, ¿no? Además nosotros podemos aportar con ejercicios para mejorar la circulación, o drenaje linfático, etc. Entonces pueden caminar. Entonces, este pie podría terminar simplemente y fácil, amputado. ¿No? Y ven las manchitas que tiene, bueno, acá están las manchitas que tiene. Estas manchas, signos de problemas circulatorios. Listo, entonces actuamos sobre el miembro contralateral, actuamos. Efectos para mejorar el retorno venoso, drenaje linfático, ¿no? Sí, lo conocemos, hacemos el ejercicio correspondiente. Y no solamente se lo hacemos, le enseñamos al paciente también, ¿no? ¿Qué pauta le doy al paciente acá? Señor, cuando usted llegue a su casa y ya va a descansar, eche su camita, póngase una almohada más o menos 15 centímetros de altura, ¿no? Para favorecer el retorno venoso, ¿no? A eso adicionalmente, movimientos de tobillo y pie hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Flexiones de cadera y rodilla para mejorar la circulación, ¿no? Esas son las pautas que se dan. Ok, entonces el tratamiento del miembro contralateral mejora la circulación, mejora y mantener ambos articulares y musculares, de postura, mejora y mantener la fuerza muscular y todo lo que podamos encontrar adicionalmente. En esa imagen, nosotros tenemos lo que es la presoterapia. Es un equipo que se llama presoterapia, ¿no? Es como un drenaje
linfático, pero esto es mecánico, ¿no? El drenaje linfático se hace manual. Entonces, este equipo en realidad tiene las dos botas, pero nosotros no utilizamos las botas, realmente utilizamos solamente una, ¿no? Y miembro superior también podríamos tener este demo. Ok, lo siguiente que hacemos son lo que son las actividades funcionales. Esto se hace en terapia física grupal, ¿no? Lo otro es más específico. Veo muñón, veo miembro contralateral, algunos otros problemas musculoesqueléticos que pueden ser a nivel de columna, a nivel de hombro, ¿no? Pero también realizo y trabajo otras actividades, en este caso actividades funcionales, y esto se hace en colchoneta. ¿Okay? Se evalúa el comportamiento motor desde la presión supina hasta la presión de pie, ¿no? O apoyo unipodal. Se califica en grado de dependencia en las actividades. Dependencia total, dependencia parcial, independencia. Lo que buscamos en el paciente amputado es ser totalmente independiente. Y sí se logra la independencia en el paciente amputado. Bien, entonces se realizan una serie de ejercicios, ¿no? Que te van a preparar en forma general, ¿no? La capacidad del cuerpo, ¿no? De pasar de una posición a otra posición, ¿no? Incrementa la capacidad física general del amputado de sus potenciales de resistencia, potencia y coordinación muscular corporal, ¿no? Considerar capacidad física y mental. Esto es muy importante, ¿no? Las edades es muy importante. Te puedo tener, como les dije hace un momento, un paciente de 15 años, puedo tener un paciente de 30 años, uno de 40, uno de 60, y las capacidades van a ser diferentes. Por lo tanto, tengo que realizar ciertas actividades de acuerdo a su capacidad y a la edad del paciente. ¿No? Entonces podemos, por ejemplo, ver trabajo en colchoneta, ¿no? Diferentes actividades, por ejemplo, elongación, ¿no? Sentado, ¿no? Flexibilización, ¿no? Trabajo en el cúbito lateral, ¿no? Elevación de pelvis, son actividades en colchoneta más generales, no tan específicas como la terapia individual. Entonces, cuando hablo de que tenemos que darle al paciente una actividad específica de acuerdo a la edad y a la capacidad funcional, entonces a eso me refiero, ¿no? Miembro superior, tener una buena fuerza muscular en miembro superior es muy importante porque te permite todo lo que es traslado, ¿no? El subirse, el pasarse de la silla a la cama, de la cama a la silla, de la silla al baño, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar? Miembro superior. Tener una adecuada fuerza muscular en el miembro superior y a nivel de tronco también. Aquí es diferente, miren. Acá es diferente. Reacciones de deslizamiento y equilibrio. Miren este paciente que iba así. Si ustedes tienen la oportunidad de subirse un rodillo y hagan esto, van a ver que no es fácil. Pero el paciente va desarrollando, va mejorando su capacidad. Va mejorando su capacidad en cada sesión. Y otro tipo de ejercicio que es importante es incorporarse sentado a apoyo unipodal, que es importantísimo, porque en un inicio, dependiendo de la capacidad del paciente, no es una regla específica, ningún protocolo, pero normalmente cuando el paciente comienza, sufre una amputación y comienza a incorporarse y quiere hacer una marcha, ¿no? Primero lo hace con el andador. Es una técnica hacerlo con el andador, ¿ya? Y si va mejorando la estabilidad, la fuerza y el equilibrio, ¿no? Lo puede hacer con muletas. ¿Okay? Va mejorando su capacidad, su fuerza, equilibrio, resistencia, lo puede hacer con bastones canadienses, ¿no? Entonces, no es una regla general. Hay, por ejemplo, pacientes que no usan andadores de frente, que fueron muletas.
¿no? Entonces, vamos un poco que explotando esa capacidad, ¿no? Okay. Entonces, se realiza todo lo que es entrenamiento en paralelas, por ejemplo, la reacción de en apoyo unipodal. Todavía estamos en apoyo unipodal, ¿no? Se produce el desplazamiento dentro de paralelas, se le enseña al paciente desplazarse dentro de paralelas en apoyo unipodal, ¿ya? Y realizamos el entrenamiento fuera de paralelas, como lo explicaba, que puede ser con andador, puede ser con muleta, ¿no? Hasta por ahí hay pacientes amputados por arriba de rodilla que solamente utilizan una muleta para desplazarse, ¿no? Y esto es bastante interesante. Pero además, no solamente lo miramos cómo se desplaza, sino que también evaluamos y observamos cómo se comporta el miembro contralateral, entre comillas, sano. Miren, y este es un paciente diabético, ¿no? Que no tiene dorsiflexión, ¿no? Miren, por el problema de la neuropatía diabética, ¿no? Entonces, yo ya me voy proyectando, voy evaluando el desplazamiento que tiene, me voy proyectando cuando utilice en este caso la prótesis, ¿no? Si este miembro, entre comillas, sano, no tiene estabilidad, no tiene fuerza, ¿no? La marcha con la prótesis tampoco va a ser muy buena. Entonces yo ya me voy haciendo ideas, ¿no? De repente qué ayuda ortésica podría utilizar para darle mejor estabilidad, ¿no? En la marcha. Porque como él no tiene dorsiflexión, ¿qué hace? Al no tener dorsiflexión, o no tener buena fuerza muscular, lo que hace es, él aumenta la flexión de cadera. ¿Para qué? Aumenta la flexión de cadera para que la punta del pie no se arrastre. Entonces aumenta la flexión de cadera, el pie cuelga, ¿no? Y el primer apoyo es la punta del pie. Cuando el primer apoyo ustedes saben que es el talón, ¿no? Entonces voy un poco analizando qué es lo que podría hacer. Y como nosotros los fisioterapeutas somos bastante avesados e inteligentes, comenzamos a probar cómo se va comportando si yo le voy colocando alguna ayuda, ¿no? Acá la idea definitivamente, ustedes dirán, ahí podemos colocar una ortesis, un OTP, ¿no? Una ortesis tobillo-pie, ¿no? Para poder darle estabilidad en el plano sagital y en el plano medio lateral. Entonces lo probamos con una venda elástica a ver cómo se comporta, ¿no? Ahí al menos intenta hacer apoyo de loco. Entonces con un OTP o una ortesis tobillo-pie brilla muchísimo mejor. Entonces se le sugiere al paciente la confección de esta diócesis. Y lo probamos después desplazándose con la ayuda ortésica. ¿Quieren una pausa? ¿Sí? Una pausa. ¿Cuántos minutos? 10.